el material para que ustedes puedan conectarse a la sesión. Entonces, bueno, pues ya de todos modos recuerden que posteriormente al finalizar la sesión, en el chat van a encontrar el formulario para que puedan registrar su asistencia. Bueno, pues tengo el gusto de presentarles, como les decía, al doctor Luis Daniel Olvera Martínez. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, salió él en 2014, es maestro en gestión de la calidad de los servicios de salud, egresado en 2018 del Instituto Nacional de Salud Pública. En 2016 realizó un diplomado en dictaminación y arbitraje médico por la Facultad de Medicina de la UNAM. También está certificado en el estándar de competencia, solución de conflictos mediante técnicas de neuronegociación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, avalado por la Secretaría de Educación Pública. También él cuenta con experiencia como conciliador médico desde 2015 en esta Comisión Nacional y bueno, desde 2018 él es el director médico en la Dirección General de Conciliación de la CONAMED. Pues sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida, reiterando también, por favor, apaguen sus micrófonos para no viciar el sonido. Sean bienvenidos. Muchas gracias, maestra Cintia. Buenos días a todos los compañeros de aquí de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y también a los compañeros de las diversas comisiones estatales de arbitraje médico dentro de la República. Pues sí, vamos a comenzar esta plática. El tema es, como ya lo mencionó la maestra, el rol del conciliador médico dentro de las audiencias de conciliación. Vamos a dar inicio. Primero que nada, no voy a entrar a fondo en lo que es el proceso de la comisión porque ya en pláticas anteriores se ha abordado este tema de manera más específica. Únicamente pongo esta diapositiva para ubicarnos en qué parte del proceso vamos a estar platicando en esta mañana. El proceso consta de dos etapas, la conciliación y la etapa de arbitraje, la etapa decisoria. Entonces, una vez que la Dirección General de Orientación y Gestión admite la queja, es decir, que junta los requisitos para poderse convertir en un expediente de queja y lo turna a la Dirección General de Conciliación, a partir de que se emite la radicación de la queja, que es un documento por el cual el Director General de Conciliación nos asigna los expedientes a los binomios médico-jurídico, a partir de ese momento comienza nuestra participación dentro del expediente y de la etapa de conciliación. Entonces, una breve definición de conciliación, no es la única, es una definición que a mí me gustó porque me va a permitir poderles platicar a lo largo de esta presentación, pues cuál es nuestra participación específicamente de los médicos, ¿no? Entonces, aquí tal cual dice que se trata de un proceso voluntario en el cual acuden dos o más partes, las cuales tienen un conflicto, para que con la ayuda de un tercero profesional, esto es importante, un tercero profesional que en este caso es un conciliador, el cual va a participar de manera imparcial y les va a sugerir posibles alternativas de solución para que finalmente logren construir acuerdos y solucionar su conflicto. Aquí es importante señalar la conciliación, a diferencia de la mediación y de otros mecanismos alternativos, cuenta con la participación de un tercero profesional, es decir, que conoce de la materia que se va a buscar resolver. En este caso, un médico y un abogado. Un médico es muy importante porque justamente las controversias que, como ustedes saben, aquí valoramos y revisamos, tienen que ver con el actuar de los médicos o en general de los profesionales de la salud. Entonces, en ese sentido, me gustó esta definición porque efectivamente somos un médico como un abogado que conocemos de la materia, participamos de manera imparcial, pero no solo nos quedamos en esto, sino que también tenemos la facultad de sugerir alternativas para que las partes puedan solucionar sus conflictos. Entonces, ¿cuál es el marco normativo por el cual nos regimos los médicos dentro de la comisión, tanto nacional como de las diversas estatales? Pues es el reglamento para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la CONAMED, que básicamente comprende toda la normativa y todos los pasos y cuestiones que debemos de observar para nuestro quehacer de todos los días. También se encuentra el manual de procedimientos, el cual pues
va señalando los pasos y los diversos documentos que se tienen que ir emitiendo durante el proceso para que todo vaya quedando constancia en el expediente de queja. También está el manual de organización específico de la CONAMED, en el cual se describe los perfiles de cada uno de los que participamos dentro de los procesos, hasta dónde podemos llegar, qué facultades tenemos. Ahí viene descrito, y finalmente también el reglamento interno de la CONAMED, específicamente el artículo 13, que tiene que ver con todas las labores y las facultades de la Dirección General de Conciliación. Entonces, en ese sentido, ese es básicamente el marco que debemos de observar. No podemos salirnos de lo que ahí dice, porque justamente es lo que nos va a permitir pues desenvolvernos en nuestra labor. Entonces, ya pasando específicamente a las funciones del conciliador médico y que están descritas en los documentos antes mencionados, los voy a leer tal cual y posteriormente los voy a ir explicando más a detalle, que es justamente la finalidad de esta plática. Entonces, las funciones tal cual son el análisis imparcial de los asuntos, el análisis de los documentos aportados por las partes, que vamos a ver cuáles son, proponer al prestador de servicios que manifieste su voluntad de participar en el procedimiento. También vamos a ver esa parte muy a detalle. Conducir a las partes mediante el diálogo que permita el entendimiento mutuo, orientar a las partes en los aspectos técnico-médicos del caso y promover el arbitraje en los casos que no sean susceptibles de conciliar. Entonces, ahora sí, vamos a ir desglosando uno por uno. Primeramente, el análisis imparcial de los asuntos. ¿Qué debemos de hacer? A partir de que se nos radica el expediente, la parte médica específicamente tenemos que revisar lo que es el relato de los hechos para saber de todo lo que nos están diciendo, cuál es la problemática médica, es decir, qué es lo que motivó al usuario de servicio a interponer su queja, qué es lo que él piensa que está mal, y a partir de ahí comenzar a analizar, y también qué es lo que está pidiendo. Porque esos dos puntos son los que vamos a tener que en todo momento focalizar y centralizar dentro de la audiencia de conciliación. De qué se queja y qué es lo que pide para conciliar, ¿no? Entonces, también, después de haber analizado, tenemos que identificar a nuestras partes, quién es el usuario, quién es el prestador o prestadores, porque pueden ser varios, y a partir de ahí emitir los oficios para notificar al prestador del servicio médico o a los prestadores, notificarlos de la queja y enlistarles qué documentos necesitan para presentarse ante la comisión. Y también emitir el oficio de conocimiento, el cual es un documento que se dirige al usuario del servicio, y ahí se le informa quiénes van a ser sus conciliadores, porque a partir de ese momento toda la comunicación o la información que requiere el usuario va a ser a través de los conciliadores médico y jurídico. Y finalmente, también, en caso necesario, emitir la solicitud a prestadores no involucrados. Esto es súper importante, porque para poder analizar adecuadamente un asunto, también debemos de identificar qué otros prestadores participaron, de los cuales el usuario no se está quejando como tal, pero que intervinieron dentro de la atención. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, como vamos a ver en un ejemplo que les voy a presentar al final, cómo contar con esta información va a permitir a las partes dilucidar dónde estuvo el problema y cómo es que se logró resolver. Entonces, desde este primer punto es muy importante que identifiquemos si hay prestadores no involucrados, y nuestro reglamento nos faculta para pedirles a esos prestadores, ya sea el expediente en su totalidad o ciertas notas que sean de relevancia para el estudio médico del caso. Entonces, desde este momento nosotros ya podemos pedir esa documental para que el momento de la audiencia ya la tengamos, ya la hayamos estudiado y la pongamos a disposición de las partes. Este es la primera función. Ahora, el análisis de los documentos aportados. Vamos a separar aquí qué es lo que nos aporta el usuario y qué es lo que nos aporta el prestador. El usuario de inicio tiene que habernos manifestado mediante un relato qué es lo que motivó su inconformidad. Muchas veces ellos nos empiezan a informar desde el principio, no necesariamente nos avisan lo que estuvo mal, sino nos hacen una relatoría, un contexto de todo lo que ocurrió, y a partir de ahí pues nosotros identificar dónde estuvo el problema. De ese relato muchas veces lo acompañan de documentos que van sustentando su dicho, es decir,
Si un usuario dice que fue a tal hospital tal día y ese día lo atendió tal especialista o tal servicio, muchas veces anexan ya sea la hoja de alta o la receta que les dio el médico. Entonces, todo esto nosotros tenemos que irlo correlacionando y tenerlo bien identificado para que cuando en la audiencia el usuario comience a hablar de ciertos momentos específicos, nosotros sepamos en qué parte del expediente podemos encontrar la documentación que sustenta. No siempre lo hacen, pero es importante que lo revisemos y que lo analicemos para saber y siempre estar al tanto durante la audiencia de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, esta documentación puede ser recetas, estudios, notas médicas, pero no solo se remite a eso. Los usuarios también acostumbran enviarnos fotografías, ¿no? De la evolución cuando se trata de alguna herida quirúrgica, de alguna lesión. Ellos lo documentan con fotografías. Muchas veces también agregan capturas de pantalla de conversaciones que han tenido con el médico, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta porque finalmente son cuestiones que para el usuario fueron importantes en su momento aportar y nosotros les debemos de dar también esa importancia. Por parte del prestador, como más adelante les voy a comentar, bueno, el prestador nosotros ya en conciliación lo invitamos. Él cuando nos llega el expediente, el prestador todavía no sabe de la queja, entonces nosotros tenemos que requerirle ciertas documentales mínimas para poder pasar al proceso ya de la audiencia de conciliación. Entonces, lo primero que necesitamos con un prestador es que se acredite como profesional de salud. Eso es forzoso. Si es médico, bueno, su cédula profesional de médico, ya sea de médico general, si tiene alguna especialidad, igual también que se acredite, para saber que justamente estamos hablando de un acto médico legal, de un acto médico que sí está bien acreditado. Entonces, la acreditación, la síntesis curricular también se la pedimos, pues para saber cuál ha sido la trayectoria del médico. Obviamente esto no es con fines de publicar o de hacer de conocimiento del usuario esta parte, sino para nosotros tener un contexto de la formación a grandes rasgos del médico. Le pedimos un informe médico, esto es muy, muy, muy importante porque es el resumen que hace el médico de la atención que le brindó al usuario y a partir de aquí ya podemos empezar a cotejar lo que me está diciendo el usuario y lo que me está diciendo el prestador. Muchas veces encontramos algunas similitudes, cosas que sí corresponden, pero otras encontramos cosas totalmente contradictorias, ¿no? El usuario puede decir, no, el médico a mí nunca me brindó la atención, nunca me dijo, nunca me hizo, y por otra parte el informe muestra resultados de estudios de laboratorio, de estudios de imagen, conductas terapéuticas, diagnósticos, y bueno, ahí vamos viendo, ¿no? ¿Qué fue lo que, hasta dónde el médico llegó, qué hizo? El expediente clínico, bueno, ese principalmente se pide cuando son instituciones hospitales, personas morales. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico por sí mismo, si bien es el que llena el expediente, no está en su poder. Muchas veces queda en poder del hospital, de la clínica, de la institución, etcétera, y entonces también se requiere. Y a partir de ahí, pues, valorando la congruencia entre el informe y el expediente, es decir, el médico me puede relatar ciertas cuestiones dentro de su resumen, pero el expediente pues va más allá, porque el expediente trae todas las actuaciones, entonces ahí uno va viendo esa congruencia, ¿no? Entonces, este es el segundo paso, analizar adecuadamente la documentación aportada por cada una de las partes. El otro paso dice proponer al prestador que manifieste su voluntad de participar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta los médicos para poder llegar a esta parte, pues es haber notificado correctamente al prestador, haberle notificado de la queja, que como vimos en el primer paso, es una de las cosas que tenemos que hacer inmediatamente que recibimos el expediente, avisarle al prestador, pero además verificar que pues efectivamente le haya llegado la documentación completa, ya sea que vaya a comparecer él de manera directa acudiendo presencial, o a distancia, pero de cualquiera de las dos formas tiene que estar bien, bien notificado, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya podemos celebrar nuestra audiencia explicativa en la cual acude el prestador, le informamos cuáles son nuestras atribuciones, cuáles son nuestras facultades, sobre todo las ventajas de poder
participar en este proceso, porque si bien es cierto que hay prestadores que tienen a sus abogados o que son instituciones públicas que conocen perfectamente el procedimiento y que con ellos pues básicamente nada más es recabar la documentación y la aceptación para poder señalar fecha de audiencia, también es cierto que hay muchos prestadores que acuden con cierto temor, que consideran que somos un organismo punitivo, es decir, que el hecho de haberlos llamado pues ya significa que los estamos persiguiendo. Todo esto debemos luego disiparlo, decirles que están en confianza, que la audiencia explicativa no solamente es para que nos traigan papeles, sino para que nos platiquen, y ahí cobra mucha importancia que haya un médico, porque entonces ellos ya se sienten con la confianza de decir, bueno, puedo hablar con mi terminología técnica, sé que me va a entender el conciliador médico. Todo esto genera un ambiente de confianza que es muy necesario para poder lograr una conciliación. Nosotros no podemos pensar que un médico o un hospital va a querer conciliar si lo estamos intimidando o si le queremos establecer ciertas condiciones, ¿no? Para nada, se trata de que platiquemos, a ver, doctor, platíqueme usted cómo vio a este paciente, qué pasó, usted considera que en algún momento se perdió la comunicación, o porque hay muchos médicos que incluso acuden muy sorprendidos, ¿no? Dicen, pues yo me llevaba bien, la última vez que lo vi me agradeció y después de eso, pues yo di por hecho que ya había terminado todo y después me llega esta queja. Entonces, es mucho lo que se puede obtener en una audiencia explicativa y sobre todo, pues ahí para poder lograr que el prestador manifieste su voluntad, pues hay que darle esta confianza, hay que darle todas las ventajas que va a tener de participar en la conciliación, el hecho de que independientemente de si él considera que hizo algo malo o que él piensa que todo estuvo bien, esta es la oportunidad de platicarlo con su paciente o con el familiar del paciente y llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia. Si nosotros les hablamos claramente y les explicamos, la mayoría de los prestadores va a acceder. También sabemos que hay cierto porcentaje de prestadores que ya traen como una línea por ahí de sus apoyos jurídicos, de sus abogados, y bueno, difícilmente van a poder aceptar, pero dentro de los que permiten esa apertura, siempre hay que agotar todas nuestros argumentos, todas nuestras facultades para que el prestador pueda aceptar y pueda llegarse a un buen término y obviamente pues la comisión haya ayudado a solucionar el conflicto, ¿no? Entonces este paso también es muy importante. Finalmente, ya hablando ya propiamente dentro de la audiencia de conciliación, otro de los puntos importantes es conducir a las partes mediante el diálogo. ¿Qué hacemos? Y esto sí puede hacerlo el médico, puede hacerlo también el abogado, esto no es algo exclusivo del médico, pero algo muy importante que hacemos es encuadrar desde el inicio de la audiencia, hacer un encuadre. ¿Qué quiere decir esto? Siempre decirles que nos vamos a dirigir con respeto, que vamos a buscar construir una solución, que no estamos aquí para confrontar, que no estamos aquí para pelear, que no vamos nosotros a buscar quién tiene la razón, sino que a partir de las propuestas que las mismas partes vayan haciendo, vamos a construir una solución. Siempre eso es lo que hay que decir desde el inicio para que las partes se relajen, porque llegan a volverse a encontrar después de haber tenido su conflicto, pues llega a generar desde el inicio un ambiente de tensión que nosotros es nuestro deber disipar para que las partes se sientan en confianza, ¿no? También siempre después del encuadre leemos la queja para que sobre todo la parte usuaria ratifique que efectivamente esa es la inconformidad y si quiere agregar algo es el momento porque muchas veces, bueno, ponen la queja en cierta fecha y desde la fecha de que se pone la queja a la audiencia, pues llega a ocurrir algún cambio, alguna eventualidad y es el momento para que nos actualice qué pasó, cómo está y toda esa situación. Otra parte importante también es, a veces, cuando ya tenemos nosotros el conocimiento de la queja y ya analizamos los documentos de las dos partes, a veces pues ya hasta tenemos la solución en la boca, ¿no? Ya decimos ya, o sea, ya lo tenemos en la mente cómo vamos a buscar resolverlo, pero debemos de permitir que cada parte termine su idea. Las partes finalmente son los protagonistas dentro de la audiencia, entonces dejarlos hablar, tomar notas si es necesario de lo que van diciendo, porque otro paso importante es parafrasear lo que las partes van diciendo. Esto ayuda muchísimo, porque puede ser que el médico
pues dentro de su formación en clínica y que únicamente se encuentra dentro de la parte clínica, pues hablen con terminología médica que a veces el paciente no está entendiendo. Entonces ahí lo que yo siempre hago es parafrasear, pero con lenguaje mucho más sencillo, lo mismo que dijo el médico, o sea, sin alterar su dicho, pero nada más en un lenguaje más sencillo para que el usuario vaya entendiendo y las dudas que pueda llegar a manifestar no tengan que ver con que no entendió lo que se le dijo, sino más bien sean dudas que nos vayan permitiendo avanzar dentro de la audiencia. Entonces, otra cosa también muy importante para que podamos avanzar adecuadamente dentro de una audiencia es redirigir el tema siempre a la parte médica, porque también es cierto que al ser relaciones interhumanas, pues hay un momento en el que influyen otro tipo de situaciones. A veces también la forma en la que el médico le habló o que el paciente también a veces llegó a ser intimidante cuando llegó a sus familiares, alguna cuestión que empiezan a hablar, oye, acuérdate cuando tú fuiste y me gritaste en el consultorio, acuérdate también tú cuando yo te mandé, te dije que me sentía mal, no me contestaste, ese tipo de cosas que envuelven la relación médico-paciente, pero que no son el punto médico del caso, ahí siempre debemos de, oigan, permítanme que los interrumpa, vamos a regresar a la parte médica, a ver qué pasó después de su cirugía, nos quedamos en eso, vamos a regresar a esa parte, siempre redirigir el tema médico, porque si no, si dejamos que se salga de las manos, ya no vamos a poder regresar a lo médico y no vamos a poder construir una solución. Entonces, eso va ligado al siguiente punto, recordarles en todo momento que estamos para construir soluciones, no estamos para hacer el problema más grande, no estamos para terminar la audiencia peor que como empezamos, sino estamos para, en la medida de lo posible, construir una solución para dar por finiquitada la controversia. Recordarles que a ambos les conviene construir una solución para que ahí se termine el problema, porque no olvidemos que estamos hablando de temas de salud, que van desde la pérdida de alguna función, un órgano o hasta la vida. Entonces, no debemos de dejar nunca en cuenta esa parte porque hay que regresar siempre a esos temas. Entonces, ahí va el último punto de esta diapositiva, tener siempre en cuenta la atención médica como una propuesta conciliatoria. Lo menciono desde aquí porque muchas veces desde la plática que empiezan a tener las partes, pues notamos que el usuario, el paciente, todavía no está bien o todavía viene con alguna situación que se puede seguir atendiendo. Entonces ahí siempre tener ese foco prendido y recordarles a las partes que la salud en esta instancia es lo que siempre vamos a privilegiar, independientemente de que haya pretensiones económicas, de que haya cuestiones ahí de ese tipo, no olvidar que también parte de lo que buscamos aquí, al ser un órgano de la Secretaría de Salud, es que la parte afectada pueda restablecer en la medida de lo posible su salud y para eso, pues, siempre tenerlo en cuenta. Ahora, el que sigue dice, orientar a las partes en los aspectos técnico-médicos. Esto siempre es importante, pero no debemos de hablar de más, porque recordemos que somos imparciales y somos la parte conciliadora. Entonces, todo lo que vayamos a explicar, a orientar, debe de estar sustentado en lo que está ya dentro del expediente y las demás notas que hayan sido aportadas. No podemos dar una opinión que vaya más allá de lo que está ahí plasmado por varias razones. La primera es porque un principio de la conciliación es la imparcialidad, esa es una, pero también es muy cierto que aunque seamos médicos, nosotros no estuvimos ahí y no conocemos exactamente lo que pasó. Entonces, siempre que demos una opinión, siempre que vayamos a explicar algo, decir, bueno, esto es lo que aquí dice, les voy a explicar lo que aquí dice en esta nota y ustedes podrán aportar o enriquecer más lo que yo voy a decir, pero siempre basarnos en los documentos, nunca ir a decir algo que no esté ahí o que yo creo que así pasó o como los libros dicen que así es, lo voy a decir, no, siempre lo que está en el expediente. Y para hacerlo, lo debemos de hacer siempre con un lenguaje sencillo y irnos nada más a los puntos esenciales. Así también hay veces que el prestador puede dar una explicación maravillosa, pero no tocó el punto más importante. Entonces, yo siempre lo hago como a manera de preguntas. Oiga, doc, de lo que dijo aquí de esta cirugía, ¿sí es cierto que puede pasar esto y esto y esto?
ya como que eso le di como la pauta para que quien hable sea el prestador y no yo no soy el protagonista, yo nada más le hago las preguntas necesarias para que sea él quien hable. Y algo que a veces es necesario, sobre todo cuando se están empantanando mucho el lenguaje o la comunicación, es ser reiterativo en las cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una cirugía que dejó alguna complicación, pero esa complicación era inherente y estaba descrita en el consentimiento, siempre, oiga, pero entonces esto que pasó, sabemos que podía pasar, para que ambas partes se asienten con la mirada o nos dicen que sí, bueno, entonces sí está quedando claro esa parte, ¿verdad? Y otra vez, para que no nos olvidemos de lo que puede llegar a pasar, de los puntos importantes y de esta forma, a la hora de buscar las soluciones, tengan presente pues todas las situaciones que consideramos que fueron importantes repetir. Ahora, promover el arbitraje en los casos que no sean susceptibles de conciliar. Eso también es algo muy, muy importante y que debemos de promocionar en todo momento. Para poder plantear el arbitraje, los casos los debemos de tener bien analizados desde el principio. Hay casos que nosotros como médicos platicamos con nuestros abogados y les decimos, oiga, yo veo que aquí este caso no va a haber de otra que en arbitraje, porque son puntos ya muy finos, muy técnicos del caso y que finalmente las partes pues no van a resolver de manera sencilla, van a necesitar de la intervención de un experto, de un tercero, que en este caso son nuestros compañeros de arbitraje, para llegar al fondo del asunto y determinar quién tiene la razón. Entonces, es cierto que no todos los casos se pueden conciliar, es cierto que a pesar de nuestros esfuerzos, hay situaciones en las que sí es lo más sano es que un tercero entre al fondo y les explique y diga quién fue quien, y mediante un documento oficial determine quién tiene la razón. Si hubo mala práctica, que se diga, y si no lo hubo también. Entonces, muchas veces cuando ya vamos viendo durante la audiencia que las partes no están llegando a nada, pero que tienen mucha inquietud sobre saber qué pasó, buscar que se vayan al arbitraje. En esta parte, con quien más nos cuesta trabajo convencer de que vayan al arbitraje es con la parte prestadora, porque trae muchas veces ya el consejo de sus apoyos jurídicos de que de que únicamente acepten la etapa conciliatoria y no vayan al arbitraje. Entonces ahí lo que nosotros siempre tratamos de decirle, a ver, doc, si usted está 100% convencido de que lo que hizo estuvo bien, de que no hay nada pues nada grave en el caso, ¿no sería más fácil que un tercero que se dedica solamente a ver casos médicos, como es el área de arbitraje de la CONAMED, analice su caso y determine qué pasó? Finalmente es la mejor manera y la más rápida, además de que no genera costo para las partes, de que se sepa qué es lo que sucedió. Entonces muchas veces eso lo hacemos a través de sesiones individuales. Lo que hacemos y que nos faculta pues el proceso conciliatorio es poder separar, pero ¿saben qué? Vamos a hablar con cada una de las partes por separado y sobre todo con el médico, pues decirle, mire, doc, pues aquí ya vimos el expediente, está esto y esto, yo creo que lo mejor sería irse al arbitraje. E igual con la parte usuaria, digo, no porque la mayoría de las veces sea el prestador el que no acepte, no nos hayamos enfrentado a situaciones donde el usuario es el que no quiere. Entonces también en estas sesiones, pues podemos sensibilizarlo un poquito para que acepte pasar esta etapa decisoria, ¿no? Entonces, eso también nos corresponde a los conciliadores médicos. Ahora bien, ya estos fueron lo que debemos de hacer, lo mínimo que nos pide el reglamento que tenemos que hacer dentro de nuestro ejercicio, dentro de las audiencias y durante el proceso conciliatorio. Y quiero presentarles algunos ejemplos en los cuales pues se ve más a fondo esta participación. Entonces, el primer caso, los hechos así de manera sintetizada, fue un paciente recién nacido, la mamá tenía antecedentes de haber tenido 3 embarazos, de los cuales uno fue parto, otro fue cesárea y el tercero pues es el actual del que estamos hablando. Aparentemente no tuvo complicaciones el bebé al nacer y lo dieron de alta a los 3 días. Sin embargo, ya en su domicilio presentó ictericia, que es decir,
tuvo una coloración amarillenta en la piel, lo cual pues se debe principalmente al aumento de las bilirrubinas, y en ese sentido pues regresa al hospital, donde efectivamente le hacen estudios de sangre y ven que la bilirrubina está elevada, hacen todo un protocolo y determinan que se trata por una incompatibilidad de grupo sanguíneo con la madre. Para los que no son médicos a grandes rasgos, hay algunas veces que cuando no son compatibles los grupos sanguíneos, los mismos anticuerpos hacen que se empiece a ver una hemólisis, es decir, una ruptura de los glóbulos rojos, los eritrocitos, y esto pues genera que aumenten las bilirrubinas, que finalmente la bilirrubina es el producto de metabolizar esta sangre, y bueno, esto va aumentando, pero la bilirrubina por sí misma genera efectos tóxicos en el sistema nervioso, y sobre todo en los bebés puede generar pues algo que se llama kernicterus, que finalmente es un daño cerebral irreversible, y por eso es importante detectarlo incluso antes de que vayan a nacer el bebé para tener todo en orden, ¿no? Entonces aquí pues eso no pasó, tan es así que nació el bebé con este problema, se le diagnosticó ya al tercer día, se le brindó tratamiento, pero los mismos neurólogos pediatras determinaron que había una alta posibilidad de secuelas neurológicas. Entonces, la inconformidad nace porque pues consideran, ellos así lo dicen, consideran que se egresó de manera prematura. Nosotros como médicos pues sabemos también que mucho tuvo que ver el control prenatal, los interrogatorios, las pruebas que se hacen antes de que nazca el bebé, pero bueno, la inconformidad tal cual expresada por la parte usuaria fue que ellos consideraron que se le dio de alta de manera prematura. Su pretensión es el reembolso de lo que gastaron, porque estamos hablando de un hospital privado, y una indemnización y atención médica. Ellos cuantificaban toda su pretensión en 6 millones de pesos. Entonces, porque bueno, decían que como el paciente iba a tener esto toda la vida, pues necesitaban un fondo para irlo tratando y toda esta situación, ¿no? Porque ellos consideraban que los culpables pues había sido el hospital y los médicos de ahí. Entonces, ese es el caso a grandes rasgos, así es como lo recibimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, revisamos qué es lo que el expediente que nos manda el prestador, ver qué pasó en el control prenatal. En el control prenatal como tal, lo que más nos llamó la atención pues es que no había pruebas de incompatibilidad de grupos sanguíneos, sobre todo porque se trata de una paciente que no es su primer embarazo, ya ha tenido embarazos previos, se ve los tipos de sangre de la madre y del padre, y bueno, ahí había pues posibilidades de que esto pudiera pasar. Entonces, sin embargo, llama la atención que se observa una nota del médico tratante donde se le indicó que se tenía que hacer esta prueba, pero los papás no quisieron. Después ya se supo que fue por cuestiones económicas, pero en ese momento lo único que decía la nota es que se les dijo que dentro de los estudios que había que hacer estaba de incompatibilidad de grupo sanguíneo, y que los papás, entre otros estudios, porque no fue el único, entre otros estudios, se negaron a que se les realizaran. También estudiamos después de que nace el bebé, bueno, cómo es que ha estado progresando, y efectivamente, desafortunadamente, pues ha habido un deterioro, es decir, no se estuvo desarrollando adecuadamente, y pues eso se observa ahí en las notas, ¿no? Entonces, con esta información llegamos a la audiencia, y ahí, como ya les comenté, pues se hace el encuadre, hacemos la presentación, permitimos que las partes hablen, pero ahí la participación del médico conciliador, pues siempre dar como el contexto de la importancia de los tamizajes en este tipo de casos, para evitar justamente las complicaciones, y en este caso la corresponsabilidad, sí del médico, pero también del paciente. Ya dentro de la audiencia salió a relucir que la causa por la que no se hizo el estudio fue por temas económicos, pero esto, aquí es donde entramos ya en la controversia, porque la mamá o los papás decían, bueno, nos negamos porque no se nos explicó la importancia de hacer estos estudios. Finalmente, si nos dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa si no se hacen? Entonces probablemente se hubiera aceptado. Digo, los hubieras no existen, el problema ya estaba
pues ahora sí que encima de los papás. Y bueno, también incluso se habló de que había un adeudo pendiente con el hospital privado, posterior a que nace el bebé, pues evidentemente tuvo que estar en terapia intensiva, recibió atenciones que no estaban planeadas, obviamente por las complicaciones, y entonces eso generó que hubiera un adeudo. Entonces también hubo pues ahí falta de información, que es lo que decían los papás en relación a la importancia de hacer estudios, qué se podía hacer actualmente. Y bueno, eso era como tal el problema. Sobre eso estaban discutiendo, sobre eso estaban molestos, pero ahí la importancia de, como les dije, estamos en una institución que es de salud, entonces no se olviden aquí de que lo importante es cómo está el menor, cómo está el bebé, qué se puede hacer. Se les preguntó a los médicos, se puede hacer, se le puede dar terapias de estimulación temprana, qué podemos hacer dentro de lo que ya, del daño que ya existe, qué podemos hacer. Entonces, afortunadamente eran varios médicos los que estaban presentes y dieron su punto de vista especializado. Efectivamente se llegó a la conclusión de que mucho se podía hacer por el bebé en relación a de, si bien había un daño, no era un daño tan severo como se pensaba en un inicio cuando se interpuso la queja. Entonces, bueno, ¿se pueden atender esas secuelas? Sí. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles fueron los resultados? Los papás se dieron cuenta que, que el dinero ellos lo querían justamente para darle la atención al menor. Entonces, cuando se les explica que se va a dar la atención lo mejor posible, que va a haber comunicación ahí con la institución y que obviamente pues los costos se van a reducir como una propuesta, como un plus a la conciliación, bueno, bajar esos costos, pero además se decidió que se iba a condonar el adeudo para los padres, es decir, bueno, ya, si se debía algo, parte del compromiso aquí en la audiencia es ya esa parte se va a olvidar y vamos a dedicarnos de lleno, vamos a sumar esfuerzos para tratar al menor. Y se logró la conciliación. Entonces, ¿cuál fue aquí la importancia? ¿Cuáles son aquí nuestras conclusiones? Primeramente, pues un buen análisis del caso para identificar pues que no solamente ni fue culpa totalmente del médico, ni tampoco de los papás. O sea, aquí no buscamos culpas, como les dije al principio, pero sí hay corresponsabilidades. Entonces, esa parte se puso sobre la mesa, se les concientizó que, bueno, había un problema en un menor, que había que resolverlo, que posiblemente se iba a lograr obtener una cantidad, pero de nada servía esa cantidad si los padres no estaban conscientes de lo que había que hacer, de qué necesitaba el menor. Los médicos, por el contrario, sabían lo que se tenía que hacer, se les ofreció la atención médica y bueno, creo que fue un resultado favorable en ese sentido, no solamente por la satisfacción de decir, bueno, conciliamos el asunto, sino porque se contribuyó a que se brinde una atención de calidad a un paciente que lo necesita y que lo iba a necesitar por mucho tiempo. Entonces, eso estuvo bien y por eso es que este ejemplo me pareció adecuado. Eso sí, decirles, son casos reales. Entonces, este ejemplo yo lo recordé y dije, vamos a platicar sobre eso porque creo que nos ayuda a ejemplificar muy bien cómo es que la participación del conciliador médico puede hacer la diferencia para generar un bien, en este caso, a un menor que necesitaba atención. Entonces, ese es el primer ejemplo. Vamos a poner un segundo, nada más traigo dos ejemplos, pero me parece que son buenos para poder, pues que quede claro la plática. Este caso es de una paciente de 30 años. Ella fue intervenida de cesárea, cursando al inicio sin complicaciones, es decir, terminó cirugía, la pasaron a recuperación, en recuperación no tuvo ninguna eventualidad, pasa a su área de hospitalización, ahí permanece 48 horas y deciden darla de alta, aparentemente sin ningún problema, es decir, ella ya podía comer, ya se levantaba a caminar, etcétera. Entonces, ya en su domicilio, refiere que empieza con dolor abdominal, pero además se agrega vómito, y es decir que acude, pero ahí ya dice acude a otro hospital donde se encuentra una compresa dentro del abdomen, es decir,
un pedazo de textil que se introduce en las cirugías para poder controlar el sangrado, pero que obviamente al terminar una cirugía todo ese material se tiene que extraer y tener bien cuantificado para evitar justamente estas situaciones, porque pues una compresa intraabdominal puede generar diversas complicaciones que incluso pueden costar hasta la vida de una persona, ¿no? Entonces ahí está la gravedad del asunto. La inconformidad pues es que la paciente tuvo que acudir con otro facultativo porque además refería a otros dolores y otras situaciones y ella solicitaba un reembolso de 24,000 pesos. Entonces, aquí, ¿qué hacemos cuando ya tenemos las dos partes? Es decir, lo que nos aporta la usuaria y lo que nos aporta los médicos. Primeramente, sabemos que era una paciente primigesta, es decir, era su primer embarazo y que no contaba con antecedentes quirúrgicos. Esta parte es muy importante valorarla. ¿Por qué? Porque no había lugar o no cabía duda de que pudiera haber sido en otra cirugía, porque muchas veces eso puede pasar. Hay cuerpos extraños que pueden permanecer inertes y a la hora de hacer una nueva cirugía y movilizar los órganos intraabdominales, pues pueden ahí generar una respuesta y comenzar con las complicaciones. Entonces, eso aquí estaba totalmente descartado. La paciente nunca antes había tenido una cirugía ni abdominal ni en ninguna otra parte. Entonces, la gasa, la compresa, perdón, definitivamente se quedó en ese acto quirúrgico. Otra cuestión es, necesitábamos saber si efectivamente se corroboró que se trataba de una compresa, entonces pedimos el expediente, como les comenté en uno de los pasos, desde el principio pedimos el expediente al tercero no involucrado. Afortunadamente, en este hospital donde la paciente acude, no solamente extraen la compresa, sino que la estudian de manera histopatológica, es decir, la ven al microscopio, la describen, etcétera, corroboran totalmente que se trata de un textil, en este caso una compresa. En la audiencia explicativa viene el doctor, de inicio pues nos niega totalmente que haya sido posible que haya dejado material textil en la cavidad, incluso nos muestra la hoja quirúrgica. La hoja quirúrgica a grandes rasgos pues es un documento oficial que está normado en la NOM 004 sobre el expediente clínico y bueno, que ahí tiene que tener ciertos requisitos, entre ellos describir la técnica quirúrgica, él ahí describe qué es lo que hace y finalmente en el apartado final menciona que se hizo la cuenta de las gasas al término de la cirugía y que no faltaba ninguna gasa, ¿no? Esta labor es compartida con enfermería, quienes principalmente una de ellas se encarga de contar todas las gasas y avisarle al cirujano que no quedó ninguna gasa o que no le está faltando ninguna gasa, porque en caso contrario, pues el cirujano está obligado a buscar hasta que estén las gasas completas. Entonces, supuestamente el documento del expediente, la hoja quirúrgica, señalaba que las gasas estaban completas. Pero además, y como siempre les digo, hay cuestiones que son extramédicas, que no tienen que ver tanto con el acto médico y que el doctor ahí en la explicativa nos señaló y era que estaba recibiendo amenazas de la parte quejosa. Y esto es algo que desafortunadamente también ocurre. No nada más es el tema médico, sino que a veces pueden haber amenazas, puede haber cuestiones incluso de violencia o también desprestigiar al médico en las redes. O sea, son cosas a las que nos enfrentamos y por lo mismo tenemos que tratar a la hora de conciliar, verificar que el usuario también se comprometa a dejar en paz al médico, porque tenemos que proteger a ambas partes. Entonces, ese dato tomamos ahí nota y pues comentamos que en la audiencia no íbamos a permitir ni faltas de respeto, ni mucho menos amenazas o cuestiones de violencia a ninguna de las dos partes. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya llegamos a la audiencia de conciliación. Pues la parte quejosa de ella decía, bueno, yo quiero los 24,000 pesos que estoy solicitando, y de inicio el doctor, como él decía que no había dejado ningún material, ninguna gasa, pues él decía, yo no tengo por qué dar nada porque yo no hice nada, y así inició la audiencia, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar como conciliadores a trabajar a las partes para que se acerquen a una solución en común y a partir de ahí puedan conciliar. Entonces, pues brindamos una explicación sobre los protocolos de seguridad del paciente. Sabemos que en muchas instituciones se lleva a cabo una lista de verificación o checklist por su nombre en inglés, donde van verificando
primeramente que se trate del paciente correcto, que realmente la operación que vayan a hacer sea la cirugía correcta, que sea en el miembro correcto, que esté identificarse el equipo que va a hacer la cirugía, todo esto, y algo de eso también incluye pues el tema de verificar los textiles una vez que se concluye el procedimiento. Entonces, aquí como veíamos que definitivamente las partes estaban muy en su postura, muy tensas también, porque el diálogo no era muy fluido, sino que más bien era un tema ahí de miradas y de tratar de intimidar el uno al otro. Ahí vimos que era necesario proponer sesiones individuales, también para no ir a evidenciar a ninguna de las dos partes. Entonces, a la hora de que nos toca estar a solas con el prestador, ahí le enseñamos el estudio histopatológico que recabamos, le dijimos, bueno, mire, no sé qué haya pasado, no sé, no nos vamos a meter en cómo haya estado el conteo de gasas, realmente, obviamente sabemos que no fue algo que se haya hecho con dolo, que se haya hecho a propósito, definitivamente no, pero aquí tenemos un estudio contundente de que desafortunadamente sí se dejó un textil. También afortunadamente no hay un daño, ¿no? Pero sí hubo algo ahí que no estuvo bien. Cuando nos quedamos a solas con el usuario, igualmente también pues le preguntamos, oye, si te empezaste a sentir mal, a la paciente, perdón, si te empezaste a sentir mal, ¿por qué no le avisaste al médico? ¿Por qué no regresaste? Finalmente ahí pues definitivamente se te hubiera internado, hubieran hecho algún estudio de imagen para ver qué estaba pasando y habrían llegado a la conclusión que llegaron en el otro hospital al que usted acudió. Entonces, finalmente también esa parte de si hay algo que esté mal, la instrucción o lo mejor que alguien puede hacer es regresar con el médico que directamente intervino, con el médico tratante. Asimismo, también le explicamos, mire, afortunadamente, a pesar de que ocurrió esta situación, no pasó ningún daño, usted adecuadamente acudió, se atendió, se le extrajo este cuerpo extraño y no hubo ninguna pérdida ni orgánica, ni funcional, ni de ningún otro tipo, entonces usted está bien. Entonces, ya con esta sensibilización, el prestador de inicio pues dijo, no, pues entonces ya empezó a valorar ofrecer algo, de que no quería ofrecer nada, ya como que dijo, no, pues sí voy a buscar ofrecer algo, porque también entienden que si esto se va a una instancia judicial, pues ahí ya otro tipo de cuestiones pueden salir a flote, ¿no? Entonces, en ese caso, ya el prestador comenzó a tener más apertura y el usuario también, pues dijo, sí, efectivamente, pues yo en el coraje o decir cómo es posible, si voy allá, ya no confío, lo que haya sido, pero sí, efectivamente, pues ya no quise regresar y bueno, ¿no? Pero también es cierto que tuve un gasto importante y quiero recuperar algo. Entonces ya con eso volvemos a juntar a las partes y ya se logra que de lo que estaban buscando, que era 24,000 pesos y que el prestador no quería dar nada, bueno, ya el prestador, me parece que primero ofrecía la mitad, que eran 12, y de ahí negociando se subió un poquito a 16 y fue como ya las partes llegaron a un acuerdo. Y también, esto no lo escribí, pero para poder llegar y darle certeza a las partes y que ya no hubiera este tema, esta tensión que había de las amenazas, bueno, en el acta también se plasma que el usuario recibe la cantidad y se compromete a ya no molestar al doctor en su práctica médica, y también el doctor comentó que con tal de que ya esto se terminara, en vez de establecer una fecha de cumplimiento, como pudiera ser que nos vemos tal día para que se entregue el cheque o el dinero, dijo, yo voy a hacer una transferencia en efectivo y terminamos. Entonces, también la importancia de la conciliación es que de cierta forma aborda el tema de la cultura de la paz. Si nosotros logramos conciliar los asuntos, evitamos que las partes busquen justicia por propia mano, como se dice, ¿no? Entonces, esto es súper importante que también lo tengamos en cuenta, concientizar a las partes de que los arreglos también incluyen ya no estar molestándose o ya no dejarse en paz y dar por terminado. No necesariamente la conciliación busca que salgan siendo amigos, sino simplemente la tranquilidad de las partes. En la medida en que nosotros les hablemos de esto a nuestros usuarios, que privilegiemos la salud, es como vamos a poder llegar a algo, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos,
pues la presentación, la plática que yo les quería dar, lo que yo les quería transmitir de nuestro quehacer diario como médicos en el área de conciliación. Y bueno, me gustaría pues conocer si tienen dudas, o si tienen algún comentario para un servidor. Gracias. Gracias, doctor. Pues sí, abrimos este espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Si me ayuda también a quitar ya su presentación para que también yo pueda ir viendo si alguien levanta la mano o alguien está interesado en participar. Hay felicitaciones en el chat, obviamente, para usted, doctor, por la excelente exposición. Muchas gracias. Licenciada Rojano, quisiera Buen día, doctor, adelante. Me parece una plática muy interesante, muy clara, muy transparente del procedimiento de conciliación y las eventualidades que se pudieran presentar hacia el arbitraje. Me parece, nosotros en Tabasco, en ASECAMED, usamos procedimientos similares al que el doctor está planteando y somos igual de cuidadosos de lo que él determina. Pues lo felicito, creo que es un ejercicio y la herramienta de conciliación es útil y eficaz. Por supuesto, no siempre funciona y a veces se tiene que ir hacia el arbitraje, pero nosotros tenemos una muy buena experiencia con la conciliación y ahora estamos integrándonos a otra área que es se me fue la palabra, que es el término se me fue, pero bueno, ahorita lo retomo, que es para poder dar en nuestra ley, tener integrado esta nueva opción que es, ahora lo recuerdo y se los comento, pero felicidades. La mediación. La mediación es lo que vamos a tratar de ¿cómo se llama?, a trabajar antes de ir a la conciliación. Y es algo que ya trabajamos, tomamos un curso de 3 meses en la SECAMED y nos fue muy bien. Felicidades, doctor Luis Daniel. Muchas gracias, doctor, a sus órdenes. Pregunta en el chat, nos dice, muy buena información, doctor Olvera. ¿Qué trámite le da al cirujano con título, cédula, pero que no está certificado y quiere conciliar? Muchas gracias, es una muy buena pregunta, licenciado. Primeramente, lo que tenemos que verificar es que sea médico. Si tiene cédula de médico, finalmente está acreditado como profesional de la salud. Pero si entramos ya a un tema donde, por lo que entiendo, que haya practicado una cirugía sin tener la especialidad en cirugía, no está contraindicado buscar la conciliación, pero sí se le tiene que concientizar de que en caso de que el usuario busque ya un mecanismo judicial, esto sí ya puede tener implicaciones. La única condición para que no podamos llevar a cabo el procedimiento conciliatorio es que el médico no se pueda certificar o no pueda acreditar que es médico. Y sí nos ha pasado, ¿no? Que finalmente en estas clínicas que son como spa o que son clínicas de belleza y que finalmente quienes actúan no tienen algún grado ni de enfermería, ni de técnicos, ni médicos, ahí sí tenemos que ser muy claros en que no vamos a poder conocer del asunto y vamos a tener que concluir e informarle al usuario que tendrá que agotar otras vías. Pero si es médico, habrá que individualizar el caso. ¿Por qué? Porque también nos hemos enfrentado a muchas situaciones, ampliando un poquito más, de que son procedimientos de cirugía plástica o estética y que únicamente tienen
son médicos generales con un diplomado, alguna maestría en medicina estética, pero que no están acreditados para ejercer como tal la cirugía plástica. Sí tenemos que sensibilizar y ya será el prestador el que decidirá si acude o no. Muchas veces, y me ha pasado ya en un par de ocasiones, enseñan su cédula de médicos generales, pero no se acreditan como plásticos, y al cuestionarles, quedan de traerla otro día, lo que sea, y simplemente se han desaparecido. Y en ese caso sí es nuestra obligación a ser claro con el usuario, decir cómo fueron las cosas, para que entonces ya determine si se va por una vía judicial. Pero sí tenemos que estar muy pendientes de eso. Por eso muy buena su pregunta, licenciado. Buenos días, doctor Olvera, de Baja California Sur. Doctor Hernández Vela. En su exposición menciona usted que hay que apegarse exclusivamente a lo que está registrado en el expediente clínico. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que hay muchas omisiones que, de acuerdo al protocolo o el algoritmo de la historia natural de la enfermedad, debe de seguirse y anotarse en el expediente clínico en cualquier caso, sobre todo lo relativo a la interpretación de exámenes de laboratorio o la existencia o necesidad de haber realizado algún tipo de procedimiento o manejo que no se registra, se omite, o que no encontramos razón por la cual el médico haya omitido esa situación. Y eso debemos de tomarlo en cuenta, porque ahí consideramos nosotros que hay omisión, falta de oportunidad o alguna situación que consideramos que está en contra de lo que es la Lex Artis. Y también eso debe de hacerse constar de que hay omisiones lógicas, a veces por tiempo, a veces porque no están acostumbrados a hacer los registros en los expedientes clínicos, y nosotros como expertos o analizadores del expediente clínico y del proceso salud-enfermedad debemos de tomar en cuenta esto como un elemento para la conciliación o para la determinación del dictamen final de la queja. Efectivamente, doctor, muchas gracias. Sí, pero siempre debemos de ser muy cuidadosos en el sentido de que en la etapa conciliatoria, y como se acredita en las actas y en las explicaciones que damos, no podemos entrar al fondo del asunto. Entonces, sí, efectivamente, cuando uno analiza los casos, detecta desde un inicio muchas omisiones en cuanto al registro del expediente, pero debemos de ser muy cuidadosos en cómo manejamos esa información, porque tampoco podemos dentro de la audiencia decirlo abiertamente, porque eso sería, número uno, perder la imparcialidad, y número dos, el usuario podría decir, entonces, con esto que me están diciendo, en vez de conciliar, mejor me voy a una vía judicial porque tengo más posibilidades de ganar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Yo lo que hago cuando veo omisiones muy graves y que mi ética no me permite dejar pasar, lo que hago es sesiones individuales. Hablo con el médico a solas, como con el segundo ejemplo que puse, donde pues claramente, por más que el médico estaba seguro que no había dejado nada, las pruebas decían todo lo contrario. Entonces lo que hago es hablar con él a solas, enseñarle lo que tengo, lo que considero, lo que pienso, pero no delante del usuario, porque tampoco podemos tomar una postura en la cual empoderarlo de esa manera y que se vaya contra todo, porque finalmente lo que buscamos es un arreglo, no buscamos llegar a una verdad ni determinar quién tiene la razón, sino que las partes se arreglen. Entonces, sí, efectivamente, doctor, yo estoy con usted en ese sentido de que nuestro deber es revisar bien qué se hizo y qué no se hizo también, pero manejarlo de manera muy cuidadosa en las audiencias para no ir a perjudicar a alguna de las partes de manera que se pierda el objetivo de la conciliación. Sí, esa es la parte esencial, sí, estoy totalmente de acuerdo y así lo realizamos. Jamás se comenta en la etapa de conciliación con el usuario presente este tipo de anomalías. Y esto nos da pie para que cuando nosotros determinamos las conclusiones del caso, hacemos ciertas anotaciones referentes a ello, y al final nosotros emitimos unas recomendaciones al prestador de servicios y a la institución
donde se generó la queja, para que se tomen en cuenta esos antecedentes y que se pueda poner en una especie de revisión y presentación de casos para que se muestren este tipo de situaciones. Correcto, doctor. Sí, sí, muchas gracias. Sí, no sé, Licenciada Rojano, no sé si pueda yo comentar algo. Sí, doctor, rápido, teníamos también otra intervención, pero adelante. Mire, lo que hacemos en la SECAMET en Tabasco es recibir la queja del usuario y se hace un expediente de ingreso. Posteriormente, se le pide al prestador de servicio, se le avisa que tiene una queja en la SECAMET y le requerimos el expediente clínico total y completo, foliado y validado, de tal manera de que le dejamos claro que no puede dejar al margen ninguna situación, ningún examen de laboratorio, de rayos X, de tal suerte de que lo citamos y nuestro grupo de abogados y la gente de conciliación se sienta con él y después de haber evaluado el expediente clínico y habla con él y se le determina cuáles son los problemas que eventualmente nosotros encontramos en su quehacer médico. No lo estamos culpando de nada, simplemente le decimos el expediente carece de esto, y la oportunidad que usted tiene, doctor, es un X% de resolver. Después viene ya una conciliación entre el prestador del servicio y la paciente. Y entonces ahí se trabaja como usted lo dijo y como nuestro amigo Pepe Hernández comenta. Es decir, entramos ahí, pero por supuesto que nosotros primero hablamos con el médico, ahí revisamos muy seriamente el expediente y hacemos evidente las faltas con las cuales tiene que lidiar. Y después entramos a la conciliación dejando claro que nosotros no tenemos ningún sesgo ni con uno ni con otro, pero también dejamos claro que en el momento que conocemos de un caso, tenemos que generar una opinión técnica institucional. Es decir, nosotros puede ser que haya una sesión o dos de conciliación, pero como ya tenemos nosotros evidente de haber conocido el caso, la SECAMET genera una opinión técnica institucional que puede ser útil para el prestador de servicio o para la gente que se queja. Y puede usarla en la fiscalía si es que no concilia con nosotros o si no va al arbitraje. Es un documento que sirve para las dos partes. Nosotros no lo mandamos de oficio, es decir, no lo generamos y se lo mandamos a las partes, sino a petición de parte de una de las dos instituciones. Y para terminar, a veces es medio complicado, pero bueno, yo que ya soy un viejo tigre, quiero decirles que hay médicos, son médicos cirujanos y parteros, como un título que la universidad te da. Y esos médicos cirujanos y parteros, es posible que hayan certificado o no, pero que tienen 35 años o 40 llevando a cabo su práctica quirúrgica. Y bueno, ese es un punto. Y luego, después, los míos, cuando yo me gradué, que ya hace muchísimos años también, mi título es decir, médico cirujano. Bueno, y entonces, pero ahora los jóvenes médicos son licenciados en medicina. Y entonces empieza a haber todo un nivel diferente desde el punto de vista, y es posible que ahí entre lo que es la certificación, pero la cirugía abdominal que han hecho los médicos en los últimos 50 años, a pesar de algunos errores, algunos hierros, una falta de orden en el protocolo que se tiene que llevar, yo no estoy en contra de eso, al contrario, soy muy respetuoso de esta situación, pues y además que el país, con todo y lo que se diga, se necesita de todos los médicos. Es decir, y hay áreas en algunas partes de México en donde el cirujano, médico cirujano, es el que abre, el que opera abdomen, vesícula, en fin. Y lo que nosotros hacemos aquí es una gran cantidad de cursos de capacitación para las normas, para el respeto de las normas oficiales mexicanas,
y que no se obvie, porque existen algunos médicos de mi edad que obvian cosas, es decir, como han hecho... ¿Es el segundo 3, el 2? Pues entonces dicen, no, esto no lo tengo que hacer. Y cuando un médico obvia cosas se va a equivocar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, bueno, 2 puntos. Uno, muy cierto, a veces desde la audiencia explicativa, cuando hablamos a solas con el médico, ya desde ahí a veces podemos hasta conciliar las audiencias, ya llegar nada más a la audiencia mero trámite donde se habla con el usuario, el médico ya incluso trae su ofrecimiento ya sobre la mesa y se concilia, sí, es muy cierto, esa plática que se tiene a solas con el prestador es muy, muy enriquecedora muchas veces y desde ahí, oiga doctor, mire, yo veo esto, esto y esto, el doctor comparte una plática casi como de pares, y poder llegar a un acuerdo para que nada más en la audiencia el doctor ya tenga bien claro lo que va a ofrecer y poder conciliar eso por una parte. Y por otra, efectivamente, en el tema de las especialidades y de que si muchos médicos, pues por la misma falta de servicios especializados en muchos lugares de la República, pues el médico de ahí del lugar es el que se avienta todos los procesos. Es cierto, eso es una realidad y por lo mismo no les podemos negar la conciliación. O sea, por eso lo único que nosotros debemos de verificar es que que sí sea un médico, eso sí, forzosamente que sí sea médico y a partir de ahí individualizar el caso, estudiar qué pasó, porque efectivamente también nos vamos a lo que es la obligación de medios y la situación de modo, tiempo y lugar. O sea, ¿no? A veces qué tal que era el único médico, era el que podía resolver, se avienta el proceso, sale mal, pero híjole, son cosas ya muy, muy complicadas y por eso la audiencia, la etapa conciliatoria es el momento clave para que las partes se sienten a platicar y lo puedan resolver. Y por supuesto, sí, no negarles participar de un procedimiento de conciliación, aun cuando no haya estado del todo apegado, pero sí sea un médico. Nada más eso, que sí sea médico y a partir de ahí adelante, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor. Y pues a la orden por ahí, alguien más estaba levantando sí, la mano. tenemos una petición acá creo que es de Baja California también, me parece, ¿verdad? Sí. Nada más si enciende su micrófono, por favor, y luego le doy la palabra a Sonora. Gracias, licenciada Cintia. Sí, efectivamente, nosotros tenemos, como bien lo dijo el doctor Fernández, incluida la palabra mediación en nuestra denominación, como bien lo dijo el doctor Hernández Vela. Llevamos a cabo, se recibe la queja, se tiene una entrevista, se le notifica al prestador del servicio la presencia de la queja y en estas pequeñas entrevistas que tenemos inicialmente, los instamos a que lleguen a un arreglo. En la primera plática que se tiene, la primera audiencia que se tiene con ellos, que nosotros le denominamos mediación, ellos construyen el arreglo. Cuando esto no se da, a pregunta expresa si desean continuar con el proceso de conciliación, en el proceso de conciliación, si este se da, se tienen entrevistas por separado, como usted lo mencionó, doctor Luis Daniel, y se les hacen ver las fortalezas y las debilidades, tanto al prestador de servicio como al quejoso. Si esto no se resuelve aquí, pues ya pasa definitivamente a lo que es el arbitraje. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que a este proceso, como bien lo denominó el doctor Fernández, le llamamos mediación. Aquí logramos la mayoría de las soluciones de nuestros conflictos están dados ahí, donde se hacen ver las pequeñas deficiencias que puede haber y se le hace ver tanto al quejoso como al prestador de servicio las posibles soluciones, pero la determinación de la solución la tienen ellos. En la audiencia de mediación nosotros no tomamos parte en ese proceso, dejamos que ellos se arreglen, pero queda todo por escrito, se levanta un acta, si se resolvió a través de la conciliación, a modo de una transacción, que es generalmente, y con nosotros, pues, quienes de más se quejan, vienen siendo de los cirujanos dentistas. Y algo importante aquí que mencionaba el doctor Fernández. Los cirujanos dentistas, yo en las pláticas que he tenido con los diferentes colegios que se ha tenido por parte de esta comisión, ha sido decirles que no dudamos de sus capacidades, pero hablamos de lo que están autorizados jurídicamente a realizar, que eso solamente lo da una cédula profesional. Si no, ellos pueden verse inmiscuidos en un problema que se llama usurpación de funciones, que es lo más grave que pudiera pasar en ellos. Es tanto, gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente,
ese procedimiento está muy bien instaurado. Y por otra parte también lo que dice, o sea, son las partes las que van a decidir cómo llegan a un acuerdo, pero nosotros ya en la etapa conciliatoria no debemos de ser pasivos, debemos de proponer, pero siempre respetar su voluntad. Sí, eso totalmente de acuerdo, siempre su voluntad, para que a la hora de que firmen el acuerdo no se vayan a sentir ni obligados, ni que me dijo y que al rato quieran ya echarse para atrás en un acuerdo. No, siempre decirles, como usted dice, si se está logrando una conciliación es porque ustedes así lo decidieron y porque ustedes están poniendo las condiciones del pacto al que llegaron. Entonces sí, efectivamente, doctor, muchas gracias. Sí, bueno, buenos días a todos. Excelente plática. No voy a abundar mucho en los procedimientos del cómo lo hacemos porque es muy similar. Me imagino que como lo hacemos casi todos los estados, y efectivamente también utilizamos esa parte de hablar con los usuarios o con el médico en forma individual. Pero sí es importante, que a mí me ha pasado aquí en Sonora, por ejemplo, que me ha llegado, por ejemplo, médicos que son médicos terminados, pero que no tienen el título, o a lo mejor tienen el título, pero no tienen la cédula y aún así ejercen. Obviamente, pues yo no puedo conciliar, a excepción de que esté en un error, porque no voy a mediar delitos, no voy a conciliar delitos, pues a fin de cuentas. Porque nosotros lo que hacemos ahí es notificar precisamente ¿cómo se llama? A las instancias correspondientes. También notificamos, porque si no me hago acreedor también, no me hago partícipe de esa complicidad que debería haber cuando llega algún prestador de servicio que no acredita su personalidad jurídica. Y la otra parte que teníamos es que anteriormente pues venía el usuario, ponía la queja, la recibíamos, pues estábamos ahí, nada más la persona encargada de recibir la atención a la queja. Hoy cambiamos ese procedimiento nosotros, porque en la audiencia inicial, que así le llamamos nosotros, es cuando venía el prestador del servicio y pues ya ahí sí lo escuchábamos completamente, qué es lo que tienen, saber cómo está esto, cómo está el expediente, o sea, hacemos un análisis muy completo y ahí es donde les explicamos, ¿sabes qué? Sí puede haber alguna responsabilidad por estas características aquí, aquí y aquí, ¿no? Es conveniente que sí trates de negociar y que trates de mediar para que tú puedas solventar, porque si se va a un proceso jurídico, pudiera haber ahí. Obviamente no lo hacemos tanto con la cuestión con los familiares, entonces a partir de un tiempo atrás, le estamos dedicando ese tiempo, ya no solo está con la persona que recibe la queja, sino que también ya está el abogado, está otros médicos, y le damos mucho más tiempo y espacio para que nos haga entender, o sea, su queja, su sentir, y de ahí nosotros empezamos a trabajar, precisamente, oye, mira, estás poniendo esto, pero consideras, mira, y sacamos en base a la literatura o lo que está ahí, mira, aquí dice esto puede ser una complicación, lo que a lo mejor tú estás viendo ahorita como una atención mala o inadecuada o negligencia, no es una negligencia por esto, por esto, por esto. Entonces tratamos de concientizar en esa parte, es tratar de explicar, y toda esa parte para el momento de la conciliación, pues ya llevan ahí un poco de conocimiento donde pudieran o cómo se pudieran manejar, pues o negociar, ¿no? Sin perder esa parte que, como usted comenta, la imparcialidad. No podemos irnos hacia un lado hacia otro. Solamente en el momento de las sesiones podemos hacer comentarios, yo siempre se los comento, podemos hacer comentarios que van al aire, que es de un tercero involucrado, que a lo mejor pueden tomarlo, a lo mejor no es una obligación, solamente es una opinión. Entonces ya ustedes sabrán si la toman o no la toman, siempre se los pongo muy en claro esa parte. Y la otra parte en la que estamos incurriendo o incurríamos mucho en el paternalismo. A veces recibimos la queja, a veces podemos decir, pobrecito, lo voy a ayudar. ¿Sabes qué? Sí le voy a admitir la queja, cuando en realidad a lo mejor esa queja ni siquiera tenía por qué estar aquí, o no era ni siquiera competencia, y ya hacemos perder tiempo, espacio, y no lo direccionamos, pues. Entonces todo eso hemos estado trabajando bastante en la orientación, en la gestión, en todo lo que manejamos todos, pues. Pero sí, esos errores son los que yo detecté aquí un poquito, sobre todo con la cuestión del paternalismo, y a veces que nos envuelve tanto la situación del paciente que caemos en, no, pues le voy a admitir cuando no debería admitir la queja, ¿no? Entonces en esa parte nos estamos poniendo muy abusados en esta parte, y obviamente te digo, sí,
Anteriormente se admitía, aunque no tuviera cédula, digo, pero ¿por qué la vas a admitir? ¿O por qué la admitimos si este paciente, o sea, perdón, si el médico no tiene cédula, no está acreditando su personalidad? Y hemos tenido aquí algunos amparos de personas, por ejemplo, que no acreditaron o no nombraron a un abogado y que al momento vienen con un abogado y resulta que tampoco trae la cédula profesional del abogado en el momento de la auditoría, aparte que no lo nombró, no trae cómo identificarse, y eso me valió un amparo, que obviamente pues valió a favor de nosotros y todo, porque contestamos y demás, pero todo este tipo de situaciones se pueden dar bastante, ¿no? Entonces ese era el comentario, más que cómo funcionamos, sobre lo que nosotros hemos tratado de corregir para que no nos pase este tipo de problemas. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, como comenté y como usted bien comenta y ahondó, no podemos admitir un proceso conciliatorio en una persona que no es médico, o sea, o que no es profesional de la salud. Eso sí, por lo menos tiene que tener la cédula. No basta con que diga que ya tiene el título y que la cédula está en trámite. No. Tiene que ya acreditarse como un profesional de la salud con el documento que así lo avale, porque efectivamente, si no somos una instancia impartidora de justicia, cuando detectamos que no se acredita y que se pudiera estar cometiendo un delito, efectivamente, ¿sabe qué? Aquí no se puede llevar el proceso, y decirle al usuario, cité a tal persona, como usted indicó en su queja, al momento de pedir las acreditaciones no me demostró los documentos adecuados, entonces ya usted podrá hacer valer sus derechos si considera que ahí hubo alguna situación ilegal, ¿no? Entonces sí, ser muy, muy transparentes, pero tampoco meternos de más, ¿no? Hasta donde dan nuestras facultades, no admitir ya para el proceso conciliatorio y darle el aviso al usuario para que ya él tome la determinación que considere. Y sí, efectivamente, también la otra es las explicativas, reitero, pues son un espacio muy, muy importante para que los conciliadores médicos podamos hablar de igual a igual con el médico sin perder la imparcialidad, pero sí haciéndole ciertas observaciones que definitivamente ya dentro de una audiencia no vamos a poder hacer, pero en la audiencia explicativa podemos señalarlas abiertamente, y el doctor ya decidirá si toma eso en cuenta para poder buscar conciliar o no lo hace, pero nuestro deber siempre es hablar con claridad y con lo que hay documentado, y lo que no está también documentado, como mencionaba el doctor, sobre las omisiones, también señalarlas, ¿no? Entonces sí, muchas gracias, doctor Porfirio. Unas preguntas que tengo en el chat y después le cedo la palabra a Roberto Ferrer. Un segundo, por favor. Dice, muchas felicidades por su ponencia, muy ilustrativa. En Sinaloa, la conciliación es el principal medio para resolver inconformidades por la supuesta mala atención médica. Saludos también a la doctora Teresita y a todo su equipo de trabajo. Doctor, me comentan que se requiere un buen desarrollo de las habilidades blandas para ejercer como conciliador. Por ello le pregunto, ¿de qué manera podemos desarrollar dichas habilidades si no tenemos oportunidad de participar en el proceso? Ok, sí, mire, en este caso, la conciliación que nosotros llevamos a cabo no es como cualquier otro proceso conciliatorio, porque no estamos hablando de bienes materiales, no estamos hablando de cuestiones, sí, básicamente materiales, sino que estamos hablando de la salud de las personas. Entonces, las habilidades efectivamente deben de ir encaminadas, además de tener una buena habilidad como conciliador, también debemos de tener desde el punto de vista muy, muy humano, ser muy humanos, no caer en lo, como dijo el doctor Porfirio, no caer en el de, ay, pobrecito, le voy a admitir la queja, no, de ninguna manera, pero sí saber que estamos hablando muchas veces del dolor de la gente. Entonces, en ese sentido, la primera habilidad que yo les sugiero y que les pido a los conciliadores, seamos muy empáticos con las dos partes, porque las dos partes tienen sus situaciones y sus problemas. Entonces, ser muy empáticos sin generar una transferencia, o sea, sin tampoco no identificarnos con el caso, porque ahí también ya caeríamos en un proceso de ya ser parciales, pero sí ser muy empáticos. Esa es una habilidad que con el tiempo se tiene que desarrollar. La otra también es ser muy analíticos, muy observadores,
¿sí? Son habilidades que nos van a ayudar mucho a detectar los momentos importantes dentro de una audiencia y que puedan ser la diferencia entre conciliar y no conciliar. Y por otra parte, pues la capacitación, porque también si bien hay una parte que se adquiere con la experiencia, también hay muchos estudios ya sobre estos mecanismos alternativos, ya existen en diversas áreas. Todo el tiempo en la vida estamos conciliando, a veces no nos damos cuenta, pero ante cualquier problema todo el tiempo ejercemos la conciliación. La diferencia aquí es pues que ya es una instancia oficial, pero es algo que todo el tiempo estamos desarrollando. Entonces son esas dos partes, la experiencia, ser empáticos, ser muy humanos, y por otra parte no dejar de capacitarnos. Existen diferentes cursos, ya sea en línea o ya sea presenciales, que nos pueden ayudar a ir afinando detalles, y nadie es perfecto, pero siempre tenemos que estar buscando mejorar nuestras técnicas y nuestras maneras de llegar de buscar que las partes logren acuerdos. Básicamente esa es mi respuesta. Gracias, doctor. Nada más también otro comentario. Decía muy claros los ejemplos y excelente explicación y la importancia de la sensibilidad para lograr acuerdos entre las partes. Bien, le cedo la palabra a Roberto Ferrer. Por favor, si gusta abrir su micrófono. Muchas gracias. Yo tengo varias preguntas. La primera... Doctor Ferrer, se le escucha muy bajito. No sé si puede acercarse el micrófono de sus auriculares, por favor. ¿Me escucha ahí? Sí, un poquito mejor. Bueno, la pregunta que tengo es que me llamó la atención que en su relato, por cierto, excelente, doctor Olvera, usted no hizo ninguna mención sobre la intervención de los psicólogos. ¿Hay alguna respuesta a eso? Sí, los psicólogos, habla de que se puedan inconformar de algún psicólogo, ¿cierto? No, sino dónde entró en su audiencia o en su análisis el psicólogo. Ok, bueno, no me quise meter mucho en ese aspecto porque justamente esa es la función de nuestro compañero, en este caso aquí en la CONAVED está nuestro compañero el psicólogo Antonio. Él lo que hace, y con apoyo de todos los conciliadores, cuando detectamos ciertos asuntos donde pudiera haber un duelo patológico, donde pudiera haber alguna situación de conflicto en el sentido de que sea un paciente agresivo o algún tipo muy peculiar de asunto, desde que recibimos la queja, es decir, desde la radicación, en el primer paso, cuando nosotros analizamos las documentales y leemos y todo esto, desde ese momento le pedimos el apoyo a nuestro compañero Antonio para que él dé algo que se llama acompañamiento psicológico. No es como tal que le vaya a dar terapias o que se vaya a convertir en una relación médico-paciente, sino más bien se trata de que él explore la situación conductual o la situación psicológica, valga la redundancia, del usuario, y pueda aterrizarlo en lo que va a obtener aquí en la conciliación, ¿sí? Esa es la participación que él tiene. Efectivamente no la mencioné porque, bueno, mi plática iba encaminada al quehacer del médico, pero no es menos importante lo que hace Antonio. Él la verdad es que nos ayuda muchísimo, y sí, metiéndolo dentro del proceso, es a partir de la radicación, a partir de que los conciliadores revisan el caso, en ese momento ya él puede empezar a participar, ya sea porque nosotros se lo solicitemos o porque él mismo haya visto el asunto y haya pedido intervenir, adelante. Y obviamente con el consentimiento del usuario. Él siempre les hace una primera llamada para preguntar si ellos quieren tener este acompañamiento, y una vez que aceptan, ahora sí que él lo va llevando de manera paralela a lo que nosotros vamos haciendo antes de la audiencia, para que el día de la audiencia ya haya habido varias pláticas con el usuario y ya haya habido un acercamiento y un buen acompañamiento, como indica el nombre. Es básicamente, doctor. La segunda pregunta es, si ya terminó la audiencia resultó que no es conciliada y ya se
se levantó su acta y el caso se va a archivar como derechos a salvo. ¿Qué hace si se acerca el usuario y le pregunta, ¿qué me aconseja? ¿Voy a ir a otro lugar? Y usted percibe que el doctor tuvo la razón y en realidad el paciente realmente va a perder el caso. Ok, esa es muy buena pregunta, doctor. Sí, mire, en este caso hay que ser súper cuidadosos con lo que vamos a decir. Entonces, si yo, revisando el caso, veo que la práctica fue correcta, lo que trato de hacer es que él mismo conteste a ciertas preguntas, ¿no? Decirle, mire, efectivamente aquí no se logró, usted va a poder acudir a la vía que usted considere. Mi primer consejo es asesórese bien, asesórese en alguien en quien confíe, en alguien que no le vaya a prometer cuestiones que no, después no se van a poder cumplir esas expectativas, sea muy cuidadoso, o sea, que sea un abogado ya sea de oficio o de su completa confianza. Ese es el primer punto. Y el segundo, por ejemplo, si es un caso donde, no sé, ahorita no se me ocurre, no sé, un paciente que tenía ya un cáncer avanzado y falleció y nosotros observamos que se dio todo el protocolo de quimioterapias, de radioterapias, se hicieron las cirugías necesarias y aún así falleció. Ahí yo le digo, a ver, usted, en este caso, usted tiene que demostrar, porque finalmente ya en un juicio el que va a tener que demostrar es usted, ¿no? O sea, como dándole esa advertencia. Entonces, usted, a ver, tiene los elementos para demostrar que en algún momento el prestador de servicio le negó la atención, es decir, que usted haya acudido a un tratamiento y no se lo haya proporcionado, o tiene evidencia documental, no nada más de dicho, tiene evidencia documental de que los fármacos que le estuvieron aplicando para su tratamiento no fueron los correctos. Entonces le empiezo a meter ciertas preguntas para que no de manera directa decirle no haga nada, porque eso yo no lo puedo hacer, porque sería coartarle un derecho, pero sí que él se empiece a cuestionar. Y a veces ellos no me van a decir que ya no van a hacer nada, pero se quedan pensando. Entonces, ese es mi deber como conciliador. Hasta ahí yo puedo llegar, no le puedo yo prohibir hacer o decir que no haga nada, pero sí tengo yo, o lo que yo hago es eso, como quien dice, se las volteo. No me pregunte usted a mí, pregúntese usted si tiene los elementos, si tiene esto y esto, o sea, ya irme concreto al caso, ¿no? Ahorita puse un ejemplo de cáncer, pero me voy a cualquier ejemplo y le voy diciendo, tiene los elementos para esto, aquello, le voy enlistando, como para quien dice él diga, híjole, creo que no tengo nada de eso que me están comentando aquí, y ya se va como con un panorama más claro de que no va a estar fácil, ¿no? Eso es lo que yo hago. Perfecto. Y la última, en cuanto a algunas instituciones analizan el caso y le dan como procedente, lo cual a todos nos gusta. Usted en ese momento cita audiencia todavía ya con el acuerdo procedente, o ya no es necesaria la audiencia y usted cierra el caso porque ya está acordado por la institución prestadora de servicio. Buena pregunta, doctor. Mire, forzosamente tenemos que llevar a cabo la audiencia. Mi procedimiento indica que para yo poder concluir satisfactoriamente el asunto como conciliado, porque pues la mayoría de las procedencias van a ser conciliados, yo tengo que llevar a cabo la audiencia. ¿Qué es lo que ha llegado a pasar? Efectivamente, las instituciones públicas que emiten resoluciones, voy a decir directamente el IMSS, ellos tienen la obligación, su área de orientación al derechohabiente tiene la obligación de mandar la notificación directamente al domicilio del usuario. Entonces, sí, como usted dice, a veces pasa que el usuario llega a la audiencia y él ya hasta cobró el dinero, o sea, ya agotó su trámite y estuvo contento y cobró. Pero en esos casos, a veces me hablan y me dicen, oye, doctor, es que a mí ya me llegó, yo ya cobré, ya no le veo sentido a la audiencia. Yo ahí siempre les digo, no, ustedes ingresaron su queja ante la CONAMED, ustedes iniciaron un proceso que en este momento está abierto y es necesario darle un cierre oficial. Entonces, yo voy a citar audiencia. Usted, si quiere al principio de la audiencia decirle al representante que usted ya sabe de su acuerdo y ya hizo el trámite, lo puede hacer para evitar que obviar pasos, ¿no? Decir,
pues ya para qué le va a leer el acuerdo si ya lo sabe, pero sí darle un cierre oficial y que usted se lleve su acta donde su proceso llegó a una conclusión, donde usted concilió o no concilió, lo que usted decida, pero que quede un documento y que se le dé cierre, porque de otra manera esto también generaría un problema para nosotros internamente, es decir, ese expediente está abierto, yo no lo puedo cerrar por decisión propia, porque como volvemos, todo esto es voluntad de partes, entonces yo no puedo tomar la determinación de así de oficio, decir, como ya fue procedente lo cierro, no, siempre debo de celebrar la audiencia, porque ha pasado que ya saben que es procedente y no están de acuerdo y piden la orientación para hacer su recurso de inconformidad y pues la audiencia les sirve para que ahí se les oriente y entonces siempre hay que llevar la audiencia. O sea, contestando así concretamente, no, nunca cerramos nada más por enterarnos de que ya fue procedente, sino que siempre se lleva a cabo la audiencia. Apagado su micrófono, Roberto. ¿Usted la cierra con el acuerdo del procedente y la audiencia o hasta que le pagan? No, con el acuerdo de procedencia y la audiencia, no obstante, que sí llevamos un listado de los asuntos que fueron procedentes y cada trimestre se lo mandamos al IMSS y al ISSSTE para que nos informen a quienes ya les pagaron y a quienes no, pero ya esa información la agregamos posteriormente ya en el expediente concluido, pero mandar el archivo con el acuerdo y la audiencia. Gracias, doctor. A sus órdenes, doctor. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, doctor, ¿podría darse el caso que la mediación se dé por separado? Esto es, que las partes no estén en el mismo espacio. Ok. No sé si se refiera a llevar audiencias a distancia, lo cual sí podemos hacer, sobre todo más en el tema con el tema de la pandemia, pues esto se privilegió de manera o se exponenció. Sí, llevamos audiencias por separado. Cada una de las partes, ya sea por vía telefónica o por videollamada, comparecen, o eso sí, tenemos que previo a la audiencia recabar todas sus identificaciones, sus acreditaciones, igual que como cuando van a ser presenciales, para evitar que vaya a haber alguien que no esté acreditado. Siempre en la audiencia ya tienen que llegar las partes con sus acreditaciones. ¿Qué hacemos en estos casos? Concluye la audiencia y mandamos el acta para recabar las firmas y hasta que tengamos ya el acta con las firmas de todos, es que ya la imprimimos y la agregamos a nuestro expediente y notificamos a cada una de las partes de su acta respectiva. Pero sí se puede sin ningún problema. Siempre y cuando las partes estén de acuerdo, claro. Muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. En lo particular sí me gustaría hacer una pregunta, doctor Luis. Ya ve que comentó que a veces al estar estudiando el caso aparecen otros involucrados. Acá en Chiapas es muy común que los médicos odontólogos, los médicos generales, subroguen el servicio de especialistas. Y a veces el problema surge por el acto realizado por el especialista, pero en algunas ocasiones el paciente desconoce la participación de un tercero, o en otras ocasiones cuando conoce, adquiere una buena relación de amistad con el especialista, y cuando se da el problema no quiere involucrar o no sabe que existe un tercero. ¿Cómo se maneja este tipo de situaciones en la CONAMED? Buena pregunta, doctor. Sí nos ha pasado. Sí, ahorita me acuerdo de pronto de un caso muy claro en el cual yo pedí el expediente no involucrado a un prestador y el que me habla es el usuario y me dice, oiga, fíjese que el doctor tal, que pues, con él yo me llevé muy bien y él no hizo nada malo, él al contrario, él me salvó, pues me reclamó que la CONAMED le está pidiendo un expediente y pues está preocupado y todo. Bueno, en ese caso, lo que hicimos fue, yo hablé directamente con el doctor, le expliqué que él no está involucrado, que la queja no es contra él, que al contrario es para ayudar a esclarecer la situación y que nos sería de mucha ayuda que él nos mandara su expediente para poder integrar debidamente el caso
y que las cosas salgan lo mejor posibles para el paciente. Entonces ya con esa explicación ya nos envió la documentación. Hablando de los subrogados, cuando son subrogados, voy a hablar, por ejemplo, del IMSS y el ISSSTE que llegan a utilizar la subrogación de servicios médicos privados, por ejemplo, en la hemodiálisis o en cuestiones así donde pues ellos no tienen toda la infraestructura para dar esa atención. Ahí el subrogado se toma como involucrado, porque finalmente quien está a cargo de que se haya dado esa atención fue el involucrado. Entonces ahí no lo pedimos como no involucrado, ahí se pide el expediente en la totalidad y ya la misma institución incluso adjunta los documentales del subrogado y los manda con todo, o sea, junto con la documentación inicial. Entonces los subrogados sí se considera que es parte de, porque fue una prestación que solicitó directamente el involucrado, aun cuando todo lo haya hecho bien el subrogado, pero ahí sí se considera parte de, no se considera tercero, son los dos supuestos. Yo me refería que a nivel particular se da mucho acá, que el médico general es el que oferta los servicios quirúrgicos, pero no los realiza él. Y muchas veces ni figuran en la nota médica. Es raro, ahorita ya se va involucrando cada vez más esa situación, pero el paciente no sabe. Y el problema surge del acto quirúrgico en particular, pero hay desconocimiento de parte del paciente. Aquí, ¿cómo lo manejamos? Ya le entendí. Sí, eso sí pasa mucho, tiene toda la razón. Efectivamente, la cara que ve el paciente, pues siempre es la del médico general, porque es el que lo ve hace las curaciones, el que lo vio desde un principio y lo derivó con el cirujano, y muchas veces del cirujano no saben ni el nombre, ni siquiera lo ubican físicamente, porque pues ya estaban anestesiados cuando llegó a hacer su procedimiento el cirujano. Sí, eso pasa mucho, pero ahí lo que hacemos, de inicio no nos podemos meter en mandar llamar al cirujano si el usuario no lo pidió, porque entonces ya estaríamos siendo una entidad investigadora, ya sea, mira, también llámalo. No, nuestra obligación de un inicio es mandar llamar nada más, en este caso al médico general, porque es el que el usuario está señalando en su queja. Ya si durante la audiencia surge nueva información y el mismo médico general dice, ¿sabes qué? Yo no fui el que te operé, yo nada más te turné con mi amigo, con mi conocido, el especialista tal, pero él fue el que hizo el procedimiento. Ahí hay dos opciones. Si hay la voluntad de las partes, nuestro reglamento dice que si las partes por voluntad deciden resolver aquí su controversia, nosotros no les podemos poner trabas. Entonces, si decide para la siguiente audiencia, es decir, diferimos y para la otra vengo con el cirujano y platicamos con usted, nosotros lo podemos hacer siempre y cuando lo acreditemos bien en nuestro expediente, lo dejemos claro en el acta que fue a petición de las partes y se lleva a cabo. Hay veces que no ocurre así, donde dice el cirujano, mira, yo te contesto por lo que yo hice, pero yo no puedo meter al cirujano, que aunque fue el que te operó y todo, yo no le puedo decir nada porque pues, ya será cosa de él si se arregla contigo o no. En ese caso, pues, puede ser que el usuario ya se vaya a una vía judicial o que ingrese una nueva queja, pero ya exclusivamente contra el cirujano. Lo que sí se puede es contra un diferente prestador, lo que no se puede es que sean los mismos hechos contra el mismo prestador, eso ya nuestro reglamento no lo permite, pero si es otro prestador y quiere levantar su queja, pues eso se puede hacer, pero de inicio nosotros no podemos llamarlo nada más porque nos dimos cuenta que había participado. Gracias, Esteli. Bien, tenemos dos preguntas más. Dice, cuando alguna de las partes no cumple total o parcialmente el acuerdo, ¿se puede ingresar una nueva queja? No se puede ingresar una nueva queja, más bien ahí lo que hay que ver es orientar a la parte usuaria, en este caso si el prestador no cumplió totalmente el acuerdo, orientarlo para que ya acuda a una instancia judicial a hacer valer ese acuerdo. Finalmente, esos acuerdos son voluntades de partes, entonces ellos mismos los elevan a la categoría de cosa juzgada. Si una de las partes no lo cumple, pueden acudir a una instancia judicial a que un juez le dé la ejecución, porque finalmente pues es un acuerdo oficial.
Entonces, eso es lo que se le sugiere, porque levantar una nueva queja caería en el supuesto de que está levantando una misma queja por los mismos hechos y contra la misma persona, y eso no se podría. Entonces, más bien es orientarlo. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el fundamento reglamentario de la figura del tercero no involucrado dentro del procedimiento de arbitraje médico? Se encuentra plasmado en el manual de procedimientos y en el reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial. Se habla de que la CONAMED podrá solicitar los elementos que a juicio del servidor público convengan para esclarecer el caso. Palabras más, palabras menos, así dice el artículo, pero ese es el artículo que nos facultaría para poder solicitar un tercero no involucrado. Siempre y cuando sí se le tiene que hacer la aclaración de que no está involucrado para que no vaya pues ahora sí que a pensar que se le está acusando injustamente. Pero ese es el fundamento. Gracias, doctor. Bien, pues creo que ha sido una sesión muy interesante, sobre todo pues porque ha permitido este intercambio de experiencias y comentarios y dudas que pues justamente permiten y cumplen con el objetivo de estas sesiones, que es hablar de temas que pues sean de interés para todas las comisiones estatales, el personal de la comisión estatal. Y bueno, pues les agradecemos mucho, sobre todo al doctor Luis Daniel, por su intervención y su participación. Agradecemos a todas las comisiones estatales presentes, a los titulares de estas instituciones de Baja California Sur, Estado de México, de su sede también en Texcoco, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Hidalgo, Tabasco, en Chiapas, su sede Palenque y Tapachula, Colima, Yucatán, Nayarit, Veracruz, son las que tengo ya identificadas. Si me falta alguien más, pues ya saben, como siempre, igualmente les saludamos y les agradecemos. Recordarles nuevamente que el próximo viernes la sesión se va a realizar con las sesiones académicas celebradas en el CEMAM. Nada más, aquí les pido que tengamos un poco de paciencia porque, bueno, el horario de Mexicali son 2 horas de diferencia. Entonces sí vamos a tener ahí un poquito de movimiento porque inicialmente están programadas a las 9 de la mañana, pero es hora Mexicali, por lo tanto nosotros iniciamos 11 de la mañana en el demás horario, ¿sí? Y se va a extender hasta las 11 de la mañana, es decir, 1 de la tarde para nosotros. Van a ser más horas el tiempo que le vamos a dedicar, pero de igual manera les vamos a compartir la liga y los temas de estas sesiones académicas. Igualmente les vamos a mandar la liga, invitarlos para que igual si se quieren conectar a lo que sería la inauguración de este evento, que va a ser el día 14 de marzo. Y bueno, les digo nada más ahí, por favor, ubiquen el horario porque son 2 horas de diferencia del que estamos manejando con Mexicali. Bueno, pues también Morelos, ya me pusieron por aquí igualmente, pues saludos a Morelos. Les agradezco a todos su asistencia, su participación y el interés. Muchas gracias y saludos a todos. Muy buen día. Gracias, hasta luego.